Josefina, ¿soy yo? Sara, tú mejor que nadie sabes lo que significa perder a un hijo. Mira, cálmate, Josefina, ¿sí? Y explícame qué está pasando. Se trata de mi niño. El niño, el bebé que Felipe y yo... Sí, mamá me platicó sobre él. Yo estaba por llamarte, pero... Sara, a mi niño lo secuestraron. Y creo que fue el propio Felipe. Conozco a los de su clase, que creen que todos tenemos un precio. Y nos amenazan con matarnos a la familia y cortarnos en pedacitos si nos negamos a participar en sus narcocampañas, que solo sirven para empobrecernos más. No, a ver, Pernalete, con todo respeto, tú a mí no me conoces. Sé que se llenó los bolsillos desde que está en la silla de la presidencia municipal, la misma que después ganó su cuñada casualmente. Cuidado. Yo esas elecciones las gané con los votos de mi gente, de mi pueblo. Las campañas se manejan con dinero. No. Lo mismo que los votos, las elecciones, las actas, bueno, hasta los juzgados. Tristemente, nuestro país está lleno de gente como ustedes. Están acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana y a callar los hocicos de sus opositores con lana. ¿Pero qué creen? Conmigo se estrellaron. Soy un suicida. Y la vida me importa un si no puedo dormir con la conciencia limpia. Soberbia. Eso es lo que te sobra, soberbia. Dignidad, que es diferente. Algo que ninguno de ustedes conoce. No tengo pruebas de que él lo haya secuestrado, pero me estuvo amenazando. ¿Amenazándote por qué? Sara, las encuestas no lo favorecen y está desesperado. Y sí quiere el dinero para su publicidad. Necesita dinero. Sí. Yo no he abierto la boca, pero él sabe que estás en México. Y quiere una cita contigo. Cree que tú lo puedes ayudar con su campaña. Y si no lo haces, es capaz de matar a mi hijo, Sara. Tú lo sabes, pero él es un monstruo. Es capaz de todo. Mira, yo sé muy bien con quién te casaste, hermana. Yo hubiera preferido quedarme con ustedes en Estados Unidos. Pero sabía que él tarde o temprano me iba a encontrar y yo no podía arriesgar tu vida, la de mamá, la de Salvador. Escúchame bien, Josefina. Yo te voy a ayudar a recuperar a tu hijo. Dile a Felipe que venga a verme a Guadalajara. Pero después de que todo esto pase, y si quieres permanecer con vida, tienes que divorciarte de Felipe Murillo. Tienes que dejarlo antes de que te mate. ¿Estamos? No van a tapar el sol con mi muerte. Tengo instrucciones específicas de qué hacer con la información que manejo de ustedes. Si acaso mi cuerpo apareciera por ahí, hecho pozole. Que tengan muy buen día. Igualmente. Igualmente. Propio. No tiene idea. Felipe! ¡Felipe! Ya. Siéntate. Todo bien. Provecho. No vuelvas a perder el estilo, corazón. Bueno. Dame una buena noticia. Una buena noticia, por favor, la necesito. Sí, jefe. Todo tal cual lo planeamos. Ok, está bueno. ¿Y el chamaco que ya comió, ya le diste su lechita? Sí, está tranquilito, como un angelito. No se apure, jefe. Yo soy bueno con los plebecitos. Ya te la sabes. Si se le llega a caer un pelo, a ti se te cae toda la caja de dientes. ¿Está claro? Estamos, jefe. Bueno. Sí, claro que nos trajeron con capuchas, pero seguí el procedimiento sensorial. Calculé cada curva, cada ruido. Tomé nota mental de todos los semáforos y las distancias. Anoche hice los cálculos y heme aquí. Estoy afuera de la casa. Perfecto, Edith. Muy buen trabajo y cuéntame, ¿qué más información me tienes? No te puedo dar información a medias. Por favor, Edith. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy cerca de la Cueva del Lobo. Más de lo que nunca ha estado la DEA en atrapar a Don Teca y acabar con el cártel. Suena muy bonito. Ojalá así sea. Así será. Y tú te llevarás todos los créditos, hasta una medalla. Yo
Yo habré perdido 7 meses de mi vida, cuando lo único que quería era estar con mi esposo y mi familia en Washington. Por favor. Tú sabes perfectamente en lo que te estabas metiendo cuando decidiste trabajar para nosotros. Te voy a entregar a este capo y a Sara esta misma semana. Y después me regreso a mi casa. Entonces nos volamos a la vieja hoy mismo, indio. Que no quede rastro de la gringa para que la idea no nos llegue por ningún lado. Porque Doriga no anda detrás de Sara por sus curvas, sino por mí el muy canijo. La DEA anda detrás de usted hace muchos años, patrón. Y así seguirá, indio. Y así seguirá. ¿Y sabes por qué? Porque soy invisible. Permiso, señor. Pásale. Me acaba de llamar el tanqueta. Ya las mujeres salieron de casa de Sara y la poligringa también. Haz lo que tengas que hacer. Y no repares en gastos, que me gusta el espectáculo, ¿eh? Sí será, patrón. Venga. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Josefina? La señora me dijo que estabas en un momento Te difícil. vas a fingir demencia en este momento, Felipe. No ahora. Sé que tú tienes a nuestro hijo. Y quiero que me lo devuelvas en este momento, antes de que... El día que me vuelvas a levantar la mano, no vas a vivir para contarlo. ¿Te queda claro? Perdóname, Felipe. Es que estoy desesperada por el niño. No. Y puedes estar mucho peor, ¿eh? A ver, ven acá. Ven acá. Dime si ya hablaste con Sara. ¿Ya hablaste con Sara? ¿Eh? Primero dime dónde está el niño. No seas estúpida. Ese niño no es tuyo. Ese chamaco es mío. Yo lo engendré. Y yo puedo hacer con él lo que se me dé la regalada gana. Sara te está esperando en Guadalajara. Vaya. Por fin haces las cosas bien. Ya ves. ¿Por qué te empeñas en hacer las cosas siempre difíciles, Chepina? A ver, ven acá. ¿Eh? El niño está bien, Chepi. Confórmate con saber eso. Dime dónde lo tienes, por favor. Ya. No hagas dramas, ¿eh? Ya, por favor. Y necesito que se resuelva esto lo más rápido posible. En esta vida, apréndete lo que te voy a decir. Apréndetelo. En esta vida, lo que más quiero es a mí mismo. Yo soy mi propio prójimo. Ten. Ahí, échale una lavadita. Te encargo eso. Vamos, Sara. Ve a reunirte con tu jefe. Me tienes que regalar esto, me lo merezco. Bueno, patrón. Sí, está aquí conmigo. Permítame un momento. Señora Sara, el patrón quiere hablar con usted. Bueno. Sí, yo no tengo ningún problema de cambiar el lugar. Claro, si Tanqueta sabe a dónde vamos, yo no tengo por qué saber. Listo. Debimos haberle dado más pelea al imbécil de tu tío. Oye, es que no es justo que después de todo el daño que te hizo, encima de todo se quede con todo lo que es tuyo. Ya ni llorar es bueno. Yo voy. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Está bueno, ya me lo imaginaba. Señora, agárrese. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiznaos aceleras? A mí no se me escapan. Tanqueta, baja la velocidad, nos vamos a matar. Señora, nos vienen siguiendo. Si me paro, nos quiebran. ¿Pero quién nos viene siguiendo? ¡Rápido, Tanqueta, rápido! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace aquí la policía? ¿Benjamín los mandó para sacarme? En el juzgado pedí un día más para mudarme, ¿eh? No. La policía está aquí porque encontraron a tu tío Benjamín muerto. Necesitamos que venga con nosotros a reconocer el cuerpo. Es que tú eres su único pariente, Ara. No, yo no quiero ir. No pienso ver a ese hombre nunca más. Mucho menos así, muerto. Tenemos una declaración que asegura que ustedes pelearon en el juzgado. ¿Me está insinuando que soy sospechosa? No puede salir de la ciudad hasta que la llamemos a declarar. ¡Tiznados! Señora, ya puede estar tranquila. Ya perdimos a los que nos venían siguiendo. ¿Quiénes eran? ¿El indio y su gente? No sé, señora. Yo ya cumplí con salvarle la vida. Ya me lo puede agradecer. Gracias, Tanqueta. Ándale, vámonos. ¿Por qué vinimos a este lugar? ¿Dónde está Don Teca? Al patrón le salió un troque importante y no va a poder venir. Pero me dio instrucciones vía telefónica. Mudo, tengo que hablar con el patrón. Alguien nos estaba siguiendo. El jefe lo va a arreglar todo. Usted confíe. El patrón me pidió que le enseñara este lugar. Aquí es donde se tienen que almacenar todo el dinero que se va a traer de los Estados Unidos. Los 10 millones de la merca de Montero. Pero este lugar es muy pequeño. ¿Cómo cuántos metros hay aquí? Pues me imagino que como unos 15 metros cuadrados. Además, el pago tiene que ser en billetes de baja denominación porque todavía hay que lavarlo y después moverlo. Pero si necesita más espacio, aquí tenemos. Bueno, hay que pedir que sean billetes de $20. Esos miden como 6 centímetros por 15. En cada metro cuadrado puedo meter 50,000 billetes apilados, lo que significa que tendríamos $1 millón por metro cuadrado. 10 millones, 10 metros. Excelente. Y bueno, ya después movemos todo el dinero a Colombia en partes. Entonces ella necesita un abogado. Yo le recomiendo que contrate uno. Entonces sí tienen sospechas de mí. Yo no amenacé a mi tío. Yo nada más le dije que no quería volver a verlo y ya. El señor Benjamín fue asesinado. Y según tengo entendido, ese hombre le quitó sus propiedades. Por lo cual, le sobrarían motivos para deshacerse de él, ¿no? El arma asesina aún no aparece, así que se tiene que abrir una investigación. ¿Qué cara puso la zorra de Araceli? ¿Cómo me hubiera encantado estar ahí? Te digo que se puso como una loca. Hasta me sacó unas tijeras y amenazó con matarme. Ahí delante de toda la gente que estaba trabajando con ella. ¿Eso? ¿Ella fue? Nadie va a tener duda de que cumpliste tu palabra, Araceli. Tú mataste al desgraciado tío que te jodió.
Sí, don Teca. Ya me enseñaron el lugar y le expliqué a tu gente lo que vamos a hacer. Tengo que colgar. Hablamos después. Necesito que te quedes aquí a una distancia prudente. Ese hombre no es de confiar. Como usted ordena, patrona. Cuñada. Sara, qué gusto verte, caray. Ya tenía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Gracias. ¿Y este chango qué? Digo, pues, no sé qué significa todo esto. Vengo en son de paz. Es uno de mis hombres. ¿O qué? ¿Creías que era tan idiota para verte así nomás después de que me metiste a la cárcel? Que estás en mi territorio, ¿ok? Yo aquí te voy a enseñar a morir en tierra apache. Terminemos con este circo de una vez. ¿Dónde fregados tienes escondido al hijo de Josefina? Joaco, ¿qué es esto? Bienvenida. Yo pensé que vos ya te habías ido. ¿Vos te quedaste esperándome todo el día? Tomé las llaves de tu cuarto, espero que no te moleste. Pero tenía que salir a comprarte toda esa sorpresa. Ay, tan bello que sos vos. Mira, te juro que nunca nadie había hecho algo así por mí. ¿Y vos por qué hiciste todo esto? Lo hice para demostrarte que lo de ayer no fue un accidente ni fue un error. Tú me gustas a la buena. Me encantaría que me dieras la oportunidad de demostrártelo. Cuñada, tienes que creerme. Te estoy diciendo la verdad. Te juro por esta que yo no sé dónde está mi hijo. Lo secuestraron. Estoy desesperado, por eso necesitaba verte. ¿Eso no fue lo que Josefina me dijo? No, bueno, tú sabes perfectamente cómo es tu hermana. Se le metió esa idea en la cabeza y no la he podido sacar de ahí. Está como loca. Por eso dice tantas estupideces. ¡Ey! No vuelvas a hablar así de mi hermana. Okay. Yo sé muy bien lo que eres. Una rata. Una escoria que baila al ritmo que el dinero le toque. Mejor dime por qué necesitas tanto dinero. Te lo juro por lo más sagrado que te estoy diciendo la verdad. Mira, yo no tengo por qué fingir contigo. El indio Amaro me dio dinero para mi campaña, ¿ok? La prensa está hablando de eso, toda la prensa, y es verdad. Pero ese perro anda herido. Está huyendo y quiere buscar dinero de todas partes, de cualquier parte. Él secuestró a mi hijo. Obviamente, eso yo no se lo iba a decir a Josefina. El indio lo que me está diciendo es que si no le pago ese dinero de vuelta, me va a regresar a mi hijo en cachitos. ¿Puedes creer que exista tanta maldad en la gente? Yo sé perfectamente, Sara, que soy un desgraciado. Ok, lo sé, lo acepto y lo asumo, pero mi hijo no tiene por qué pagar todo eso. Necesito tu ayuda. No lo hagas por mí. Hazlo por mi hijo. Hazlo por tu hermana. Necesito $3 millones.